En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidas y bienvenidos, muy buenos días. Estamos frente a una nueva propuesta informativa que desarrollaremos en muy pocos momentos para todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre importante que estén allí bien temprano, importante también que nos acompañen y primordialmente que participen, como lo hacen a diario, enviando sus mensajes frente a las alternativas que tenemos, pero fundamentalmente usamos la red social Instagram para que ustedes pues envíen esos mensajes y hagan sus denuncias sobre servicios públicos. La agenda que trabajaremos es la del miércoles 5 de febrero. Siguen pues repercutiendo en el escenario internacional algunas informaciones importantes, sobre todo por estas decisiones controversiales, debatidas, intensas, anuncios adicionalmente que hace el nuevo presidente de los Estados Unidos, que ha sacudido pues a la opinión pública mundial. Sobre esto comenzaremos a entrar detalles porque además dentro de ese contexto pues aparece Venezuela con el tema migratorio y el tema, bueno, de la banda criminal Tren de Aragua. Y en ese sentido, él ayer ofreció declaraciones que relataremos y resumiremos para todos ustedes. A posteriori seguramente tendrán otros detalles, no solo en la lectura de los titulares, en esta primera emisión de Noticiero de Televen, sino también en el desarrollo de las informaciones y como tal en el noticiero, luego que finalicemos la primera parte. Bueno, comencemos entonces a trabajar esta agenda. Quiero recordar, lo mencioné pero no di la dirección de la red social Instagram, @el_noticiero Televen. Ahora sí, entremos en detalles. Bueno, se refería a Trump nuevamente a la situación migratoria con los venezolanos, señalando en una declaración a medios de comunicación social de los Estados Unidos y también medios de comunicación internacionales, algo así como que había hecho bien ratificando el aparente compromiso que asumió el gobierno de Venezuela luego de la reunión la semana pasada entre el enviado especial del gobierno estadounidense Richard Grenell y el presidente Nicolás Maduro. Decía entonces, bueno, que el gobierno venezolano, un poco para recordar y refrescar las cosas, se había comprometido a deportar incluso con sus propios aviones, sus propios recursos, a los indocumentados, a los venezolanos que están en situación ilegal y que han sido detenidos en las redadas por las autoridades de aquel país. También hablaba del compromiso asumido para que los integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, que están en manos de las autoridades de los Estados Unidos, también puedan regresar a Venezuela. Pero al margen de este episodio y de esta cita, que por lo demás ofrece Trump en declaración reiterada, están otros temas que tienen que ver con los venezolanos, porque sigue el tema de la revocatoria del Estatuto de Protección Temporal. Vienen, como decíamos ayer, algunas iniciativas de carácter legal, hay pronunciamientos incluso internacionales. Ayer la organización Amnistía Internacional protestó reciamente la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Habló del tema de los derechos humanos, en fin, y así otras organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales han pues reflejado su irritación y su disgusto por esta decisión, bueno, que afecta, en el caso de los venezolanos, en principio a los que tienen estatuto de protección temporal desde el año 2023, que son aproximadamente entre 300.000 y 350.000, con el riesgo, cuando caduzca pues el espacio de tiempo que le dio la anterior administración de los Estados Unidos, la de Biden, pues corren el riesgo de ser deportados. Se están pidiendo algunas, o se están realizando algunas exhortaciones al gobierno de Trump para que lo flexibilice, para que pueda matizar las cosas, para que no todo el mundo tenga que ha hecho esfuerzo, ha hecho un sacrificio, ha pasado riesgos, y que además ha logrado obtener el estatuto de protección temporal pueda permanecer en el territorio de los Estados Unidos. Otros se han planteado ya con bastante firmeza irse a otro país, que no es sencillo, que no es fácil, es un problema también de recursos y de posibilidades. Gente que fue a estudiar, gente que fue a trabajar, en fin, corre este riesgo.
Pero esto se extiende a mucho más venezolanos porque la revocatoria es para todo el estatuto, incluso aquellos que recibieron esta protección temporal o este beneficio desde el año 2021. También corren el riesgo, se habla de un total aproximadamente, son cifras muy generales que se manejan, de 600.000 venezolanos. Y hay otros de otras nacionalidades que también corren este riesgo. También, adicionalmente, y esto se vincula con otra decisión que tomó el gobierno de Trump de recortar gastos internacionales, entonces ocurre que en Colombia, por ejemplo, hay miles de venezolanos que habían aplicado en principio o pretendían aplicar al llamado programa de movilidad segura, es decir, para que no tuvieran que correr el riesgo de cruzar la selva del Darién, cruzar todo Centroamérica, llegar a México, llegar a la frontera norte de ese país, pues entregaban una serie de recaudos. La Organización Internacional de Migraciones, junto con la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, evaluaba cada uno de los casos y aproximadamente 150.000 venezolanos que permanecen en Colombia iban a tener la posibilidad de ir al territorio de los Estados Unidos, bueno, a mejorar su condición de vida, a estudiar o lo que fuese en definitiva. Sin embargo, con este recorte abrupto y con esta decisión ejecutiva del gobierno de Trump al limitar por un buen tiempo, aun cuando se hable de temporalmente, la ayuda internacional, estas organizaciones no van a recibir esos recursos. También Migración Colombia tiene problemas en ese sentido porque canalizaba recursos a través de esta agencia de los Estados Unidos, Agencia Internacional para el Desarrollo, canalizaba recursos para atender a los venezolanos que están en situación de minusvalía, que están en situación de fragilidad. Pero ahora esos recursos no los va a tener porque ya se conoce, bueno, el gobierno decidió ponerle punto final, aun cuando, repito, se hable de temporal, pero es casi que punto final a estas ayudas. Ellos tendrán que evaluar en el futuro, de corto o mediano plazo, a quienes sí le pueden entregar ayudas y a quienes no. Fíjense lo delicado de esta situación. Los venezolanos en Colombia que aplicaban a este programa de movilidad segura, pues están en una circunstancia de verdad preocupante, están reflejando su testimonio, están pues expresando angustia por lo que pueda pasar. Pero es una circunstancia de verdad muy delicada. Mientras tanto, también el gobierno de los Estados Unidos, anunciaba un vocero de la Casa Blanca, comenzó a enviar detenidos a la base militar de Guantánamo. Eso es en territorio de Cuba, pero es una base que administra el gobierno de los Estados Unidos por un viejo acuerdo al que se llegó hace muchísimos años. Entonces, se habla de enviar allá a 30.000, probablemente detenidos que tengan antecedentes criminales, personas que estén vinculadas a hechos de violencia o estén conectados con delitos. Es lo que se ha dicho, al igual que sigue hablándose de un probable acuerdo con el gobierno de El Salvador para que criminales, entre ellos venezolanos de la banda Tren de Aragua, puedan ser trasladados a las cárceles de alta seguridad que ha creado en El Salvador Nayib Bukele, presidente de ese país. Así que bueno, es un tema bastante sensible en este sentido. Bueno, otros temas también importantes. La Cancillería venezolana ha respondido ayer a una declaración que ofreció el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien habló en forma crítica, cuestionando a los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y en ese sentido, el canciller de la República, Iván Gil, dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, tenía una especie de obsesión, de fijación con Venezuela, haciendo críticas sobre lo que ha sido históricamente el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos, o cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos de los Estados Unidos en el pasado, que han llevado violencia y guerra por el mundo. Bueno, forma parte de este contrapunteo que generalmente se genera entre la Cancillería o entre los representantes de los ministerios en asuntos exteriores de ambos países. Allá se llama Secretaría, aquí es Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues bien, otra información, esta sí es muy local. Ayer la organización no gubernamental Foro Penal dio a conocer
que había 1.196 personas detenidas por razones políticas. Sin embargo, hace la acotación que hay 405 menos personas que hace 2 semanas y que pudiera reducirse probablemente por decisiones pues, de los tribunales o decisiones de la misma Fiscalía, pudieran producirse otras medidas cautelares para que otras personas que estén detenidas por sobre todo los hechos que ocurrieron después del 28 de julio puedan salir en libertad. Seguimos. Ayer Nicolás Maduro, en una intervención pública, se refería al tema de las elecciones del 27 de abril, aseguraba que iban a ganar fácilmente, de forma contundente, sobre la oposición que se presentara o sobre quien fuese, pero aprovechó la ocasión para sugerir que una segunda consulta sobre proyectos vinculados al poder comunal también pues, puedan realizarse ese día, es decir, elecciones para escoger diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales, más pudiera realizarse entonces una consulta sobre proyectos comunales. Eso lo asomó el día de ayer en una intervención. Bueno, otra importante nota que ha provocado polémica en lo nacional y en lo internacional. Otra importante información porque ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refería al caso de la ayuda internacional de los Estados Unidos a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, la llamada USAID en sus siglas en inglés. Bueno, él decía tener información y tener pruebas de que venezolanos vinculados, dirigentes políticos de la oposición radical o de la oposición extrema, como así la califican, pudieron haberse aprovechado de la situación y pudieron haberse quedado con dinero que iba a ser para este tipo de programas de asistencia humanitaria o de apoyo a los migrantes en otros países. Que está dispuesto el gobierno venezolano a ofrecerle información y a ofrecer las pruebas que tiene sobre cómo dirigentes calificados y emblemáticos de la oposición extrema, según decía, de la extrema derecha venezolana, habrían supuestamente recibido beneficios y se habrían quedado con el dinero. Bueno, ya veremos a dónde va esto. Esto va tomando fuerza, ¿no? Hay una investigación ciertamente en los Estados Unidos que creo que canaliza el propio FBI sobre el uso de los recursos del programa o de la agencia USAID, ¿no? Bueno, otros temas internacionales. Regresamos al señor Donald Trump. Vaya controversia que ha abierto sobre el tema de la Franja de Gaza. Insistió en su planteamiento de que la Franja de Gaza, o en la Franja de Gaza deberá permanecer Estados Unidos para limpiarla, para retirar explosivos, para quedarse allí por largo tiempo y largo plazo por razones estratégicas de su poder, y todo esto con el aval del gobierno de Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu estuvo reunido ayer precisamente en Washington con el presidente Donald Trump. Recursos de todo tipo, e insistió en el planteamiento que de la población palestina que hacía vida en la Franja de Gaza pudiera ser recibida en otros países como Egipto y Jordania, países, por cierto, cuyos gobiernos han rechazado firmemente la posibilidad de recibir población palestina cuando hay la alternativa de poder tener población palestina nuevamente en la Franja de Gaza, que ciertamente es tierra arrasada, está destruida por la guerra y por los bombardeos en ese sentido. Pero él insistió, pero no solamente que la ocupara, no dijo que la ocupara Israel, no, que la iba a ocupar y que era importante para los Estados Unidos permanecer allí. Esto es otro tema también de debate intenso. Bueno, seguimos con el señor Trump. Ayer firmó la orden ejecutiva por la cual retira a su país estaba en calidad de observador, en realidad no era miembro formal. Como observador en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esto ha preocupado, así como también se retiró de la Organización Mundial de la Salud y la organización le ha pedido que se retracte, que dé marcha atrás con esta decisión. Pero nada más con esto agregó otro tema también para el debate abierto y público, ¿no? Dijo que si le pasaba algo, que si el gobierno de Irán, ayer firmó una orden ejecutiva para apretar las tuercas nuevamente en sanciones al gobierno iraní, pero que si el gobierno de Irán pretende matarle, pretende asesinarle, hay una orden clara y precisa de aniquilación y de destrucción total sobre territorio iraní. Bueno, este ha sido el estreno del señor Donald Trump
en la presidencia de la República. También en notas internacionales se conoció una cosa, un tema de verdad terrible, una situación que se registró en Suecia, un tiroteo, un centro educativo que hasta ahora, por lo menos la información que se conoce es que deja un saldo de 10 personas muertas y unos cuantos heridos. No hay información definida de cuál es el origen, al parecer el agresor fue dado de baja, así que bueno, pendientes de una información que pueda surgir incluso en la propia dinámica de esta primera emisión para ofrecerla. Y en Colombia, cerramos este tema internacional, pues el Consejo de Ministros se transmitió en vivo por televisión por primera vez, el Consejo de Ministros del presidente Petro. Bueno, y se dijeron unas cuantas cosas. Se conoció que Armando Benedetti, quien fue embajador, muy controversial también aquí en Venezuela, había sido nombrado director del despacho. Y que, bueno, ya se conoce que Laura Sarabia será la nueva canciller para sustituir a Luis Gilberto Murillo. Pero ¿qué ocurre? Que algunos integrantes del gabinete y que se vio en esa transmisión en vivo cuestionaron el nombramiento de Armando Benedetti y también de Laura Sarabia. Vamos con los deportes, buenas noticias. Hoy comienzan las semifinales de la Serie del Caribe y está Venezuela, algo histórico. El equipo de los Cardenales de Lara se enfrentó al conjunto japonés que fue invitado a esta Serie del Caribe, el Japan Breezes, y resulta ser que Jesús Vargas dio un no hit, no run y gana por nocaut. Ya en el octavo episodio, son las reglas del juego establecidas, 10 carreras por 0, pero lo importante fue pues la actuación del venezolano Jesús Vargas, quien era un refuerzo de los Bravos de Margarita. Así que, bueno, entonces felicitaciones a la novena venezolana. Hoy, sobre las 6 de la tarde, se enfrentará en esa semifinal a los Leones del Escogido de República Dominicana, que perdió ayer 9-7 con los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, que tendrán que enfrentarse con México. Y de estos dos juegos surgirán los dos equipos que se enfrentarán, pues, el día viernes, ¿no? No sé si el juego de Puerto Rico con México es hoy o es mañana. Vamos a ver si Anthony, cuando haga el segmento, nos lo aclare. El de Venezuela sí es hoy, al parecer. Y bueno, y luego el final de la Serie del Caribe, quien gane entre estos dos partidos. También habrá juegos de Copa del Rey, o se enfrenta el Real Madrid contra el Leganés. Así que, bueno, pendientes de la información deportiva. Bueno, quiero recordarles que pueden ustedes seguir actuando, como lo han hecho seguramente desde el principio de esta primera emisión, a través de la red social Instagram. La dirección, les recuerdo, @el_noticiero Televen. Ya nos vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un registro de lo que ustedes nos van enviando. Así que les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 5 de febrero de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como saben, siempre iniciamos bien tempranito, 6 y 5 de la mañana, luego del himno nacional. ¿Qué tal, Salmerón? Llegó el miércoles, rapidito, ¿no le parece? Mitad de semana, sí, señor. Rapidito. No falta nada para el sábado y el domingo. Es así, ya usted tiene planes, seguramente. Por supuesto. Ah, bueno. Hay que limpiar, hay que barrer, hay que hacer mercado, hay que lavar, planchar. ¡Qué aburrido! ¿Qué otros planes quiere usted? Un paseíto, una cosa. Bueno, también da chance después al final de la tarde. Amigos, saludos a todos en casa. Como dice nuestra compañera, ya listos para iniciar esta jornada informativa en el caso nuestro, y saludamos como siempre a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma Televen Stream, también a quienes están conectados con la transmisión que hacemos en Instagram en @el_noticiero Televen, y por supuesto a quienes están en sintonía de esta primera emisión con nuestra señal abierta. Es así. Bueno, estamos listos entonces para hacer la revisión de la prensa nacional. Ruede coletilla, señor ¿Nosotros? director. Caminamos con el cafecito. Venga, super. Vamos a comenzar la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional con una información importante que está en el diario 2001. Atención con esto, porque el SAIME activa puntos móviles de cedulación. ¿Cómo es esto? Bueno, los centros de atención estarán ubicados en las plazas Bolívar de los estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Táchira, Sucre y Zulia durante la primera fase. Oficinas trabajarán los días sábados hasta las 6 de la tarde. O sea que si usted quiere renovar su cédula de identidad,
pues tiene estas opciones allí presentes. En la parte superior del periódico leemos: abuelos atentos al pago de su bono. También con gráficas señalan: celebran 33 años del 4 de febrero. Adeptos al gobierno se concentraron en Los Próceres, donde el presidente Nicolás Maduro realizó varios anuncios. Declaró que el 15 de este mes hará la entrega del proyecto para la reforma constitucional. En materia internacional, nos vamos con esto. Guantánamo recibe a los primeros migrantes. Un grupo de 10 personas llegó a la base militar. Según la administración de Estados Unidos, todos tenían antecedentes penales. Y bueno, un tema de economía doméstica, pero importante en este caso para las mujeres. El maquillaje es un buen regalo para enamorar. En el mercado se consiguen combos desde los $20. Las flores nunca pasan de moda y las más baratas están en $3. Es el Día del Amor y la Amistad. Yo espero que ya tenga por allí su obsequio. Bueno, ¿verdad? es que hay un buen combo. Y las flores nunca pasan de moda. Verdad. Y nunca fallan, además. Es así. Bueno, nos vamos ahora a revisar junto a ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos destacan como principal titular el siguiente: presidente Maduro, el fascismo está knockout y el pueblo sigue firme. Reseña el sumario de esta nota que el jefe de Estado señaló, abro comillas: el gran objetivo es la Venezuela potencia feliz, libre. A los cobardes, traidores, vendepatria, nadie los respeta, cierro comillas. También destaca este titular, destacan que comercio con China aumentó en 2024 a $3.000 millones. Más abajo reiteran que hay pruebas del fraude opositor con fondos de la USAID. Dice esta nota, y adelantaba Carlos, por cierto, este tema al inicio, dice que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela se encuentra lista para colaborar en cualquier investigación que permita determinar la vinculación entre dirigentes de la extrema derecha en acciones de desestabilización contra el país. Más abajo, chavismo marchó por los 33 años de la rebelión cívico-militar de 1992. Avanzamos y reseña este diario, El Universal, en su portada digital: Estados Unidos envía primer vuelo con migrantes a Guantánamo. Gran fotografía también dedicada al tema internacional: 10 muertos en un tiroteo en Suecia. Amigos, revisamos ahora la portada de Correo del Orinoco. Titular principal: declaraciones del presidente Nicolás Maduro. El plan de las 7T será la revolución en la revolución. El antetítulo de la información nos señala lo siguiente: una nueva etapa del ciclo histórico revolucionario hará realidad la Venezuela potencia libre. También leemos acá: destruidos 3 campamentos de paramilitares en el estado Zulia. El comandante del CEOFAN, Domingo Hernández Lares, dio a conocer esta información. Hay temas internacionales. Noboa militariza puertos y fronteras en Ecuador, y México despliega 2.200 efectivos en operativo fronterizo con los Estados Unidos. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Meridiano. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos hablan de Serie del Caribe. Dice: no hit, no round. Reseña el sumario que Jesús Vargas amarra a la toletería de Japón y Venezuela gana por la regla del knockout. Cardenales se mide hoy a Leones del Escogido de República Dominicana en la semifinal. Además dice que es la tercera vez en la historia que un lanzador no permite inatrapables y carreras en el evento. Tommy Fine de Cervecería Caracas, dice acá, fue el primero en 1952 y Ángel Padrón de Tiburones de La Guaira fue el segundo en 2024. Más abajo tienen a Trump, que sigue generando polémica. Dice: Trump asistirá al Super Bowl. Dice: será el primer mandatario en funciones que acude al cierre de la campaña. Gran despliegue de seguridad por la presencia del presidente de Estados Unidos. Va a estar en el Super Bowl. Bueno, va a estar, al menos, no sabemos no creo que sea en el entretiempo, porque no creo que tenga un espectáculo musical preparado, aunque ya ha demostrado el presidente Trump ser bailarín, pues, en la campaña. Eso es cierto, recuerda el famoso paso. Sí, cómo no. Bueno, amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. En
los últimos 8 años incrementó 50% la cantidad de microplásticos hallados en cerebros humanos. Así lo señala una investigación publicada por la revista Nature Medicine, que comparó la cantidad de fragmentos plásticos en tejidos cerebrales obtenidos en 2024 con los de 2016. Los investigadores detallaron que estos pequeños fragmentos están atravesando la barrera hematoencefálica, lo que permite su entrada al cerebro. En el informe también fueron examinados los órganos nerviosos de 12 pacientes fallecidos, los cuales fueron diagnosticados con demencia y descubrieron que tenían entre 3 y 5 veces más microplásticos que los cerebros normales. Explicaron que las bolsas de este material, las botellas de agua, los neumáticos y la ropa sintética pueden desprender pequeñas partículas que terminan entrando a nuestro organismo. Los especialistas investigan si esto podría estar contribuyendo al desarrollo de trastornos cognitivos. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en La Guaira con la portada digital del diario La Verdad. Ellos titulan: pacientes oncológicos peregrinan por medicamentos. Parte de esta nota reseña que muchos mueren porque no tienen dinero para comprar sus medicinas y otros se cansan de luchar y se abandonan. Así lo expresó una paciente que tuvo que ir a San Antonio de los Altos a buscar una donación de medicamentos. Más abajo con fotografía, el agua no llega al cerro porque la botan. Frente al urbanismo Cimetaca, en Carlos Sublet, se pierden miles de litros de agua. Avanzamos, una semana lleva un derrame de aguas hervidas en Alcabala Vieja. Con fotografía, el siguiente titular acá en la portada digital de La Verdad de La Guaira: los choferes se arruinan, ruegan que con urgencia se repare la vía de Las Tunitas porque los huecos y baches se están acabando con sus buses y lo poco que hacen se va en repuestos. Amigos, revisamos ahora la portada del periódico Yaracuy al Día del Estado Yaracuy. Titular principal: Amnistía Internacional rechaza el fin del TPS para migrantes venezolanos. Señala el sumario que Ana Piquer, directora de la Organización para las Américas, señala que la medida afecta a quienes buscan asilo. También en esta portada leemos con gráfica: vitrinas se llenan de flores y corazones. Locales comerciales de la zona metropolitana exhiben variadas alternativas de regalo para este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Muchos clientes comienzan a recorrer los comercios y hacer encargos para sorprender a la persona querida. Hay alternativas desde los $3 en adelante. Sigue el monto, $3. Bueno, está bien, es una cifra razonable. Sí, señor. ¿Cree usted? También lo importante a veces es un buen abrazo sincero. Es así, Ese va a más ser su importante. regalo. De su parte. Por supuesto. Vamos ahora a compartir con ustedes, que pichirre, Salmerón, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Nuevo Día. Circula en Falcón. Ellos titulan: Maduro anunció la entrega de recursos a circuitos comunales. Y parte del sumario de esta nota reseña que el jefe de Estado aseguró que realizará un acto para comenzar los 5.334 proyectos. Más abajo, información que se repite en casi toda la prensa: puntos móviles. El SAIME desplegará unidades móviles de cedulación a partir de este miércoles 5 de febrero como parte de la jornada especial por las venideras elecciones. También es titular de esta portada: plan suspendido. Los venezolanos que residen en Colombia y que estaban a la espera de ser aceptados dentro del programa de movilidad segura se encontraron un desalentador mensaje en sus bandejas de correo electrónico. Temas locales: 51 años como Parque Nacional. Con una caminata de 3 kilómetros y una bailoterapia, el Instituto Nacional de Parques celebró los 51 años del decreto de creación de Parque Nacional Médanos de Coro. Bueno, amigos, llega el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Estoy segura que usted tiene la hora, la comparte por favor. Así es, son las 6:38 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional y el reporte del tiempo. También además de los mensajes. Eso, los mensajes que hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y que Salmerón, por supuesto, va a compartir con toda la audiencia. Ya venimos. La descarga automática de archivos en WhatsApp puede representar un riesgo de seguridad para los usuarios. A través de esta función, los ciberdelincuentes pueden enviar archivos maliciosos que, una vez descargados en el dispositivo, permiten el acceso a información personal.
Entre los datos que pueden recopilar están el registro de contraseñas, datos bancarios y otros detalles sensibles, comprometiendo así la privacidad del usuario, captando información sobre llamadas, mensajes y ubicación. Para minimizar riesgos, WhatsApp ofrece la posibilidad de mantener actualizada la aplicación para contar con las últimas medidas de seguridad implementadas. Si un dispositivo ha sido infectado con un software espía, podría presentar signos como consumo inusual de batería, sobrecalentamiento o funcionamiento lento. Otra señal de alerta es la aparición de aplicaciones desconocidas o el envío de mensajes sin el conocimiento del usuario. En caso de sospecha de intrusión, hay que restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. Roberto Peñuela, Televen. Bueno, vamos a comenzar la revisión de diarios internacionales en Guatemala. Tenemos una nota que tomamos del portal del periódico Prensa Libre. Dice lo siguiente: Marco Rubio se reúne con el presidente Bernardo Arévalo en la Casa Presidencial. Aunque en esta reunión no se tiene prevista la firma de convenios, sí se sostendrán diálogos de negociación entre ambos países. Diario Libre circula en República Dominicana, que trae en su portada digital. Se lo contamos de inmediato. Estados Unidos golpea a República Dominicana con cese de ayuda a misión en Haití. Dice el sumario de la nota que el país espera que se restablezcan los fondos. Se teme que aumente ofensiva de las pandillas. Vamos ahora con la portada de La Opinión. Este periódico circula en Los Ángeles, Estados Unidos. Titular principal acompañado de gráfica dice: por nuestros padres. Por tercer día consecutivo, cientos de estudiantes de diferentes preparatorias de Los Ángeles toman las calles para protestar por las deportaciones masivas de Donald Trump. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Lara, Falcón, Barinas, Zulia, Cojedes, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 24 grados centígrados y la máxima de 32. Barcelona tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 35. San Cristóbal estará parcialmente nublado. La temperatura mínima 18 grados centígrados y la máxima 29. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, y justamente vamos a iniciar saludando a quienes están en sintonía de nuestra emisión a través de la transmisión que hacemos en nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero. Por acá nos escribe el señor Miguel desde Carabobo. Hacen un llamado a las autoridades para que revise el estado de la vialidad de Huigüe. Jenny Pérez nos saluda desde Barinas, parroquia Pedro Briceño Méndez. También nos envían saludos desde Anzoátegui, Marta Lucía. Y bueno, también hay otros por acá, Cañizales, Tatiana Correa, saludos desde Tucupido, Estado Guárico. Ahora nos vamos a ver qué otros mensajes han llegado a nuestra cuenta para compartirlos con todos ustedes. El primero de ellos dice lo siguiente: buenos días, por favor, seguimos sin agua en la parroquia Santa Rosalía, en el cementerio, calle 1 de Mayo. También dice: en la urbanización Palo Verde, parroquia Petare, hay robos, huecos en la vía y falta alumbrado público. Bellos los dos, les saluda Marixa desde el Junquito. Saludos a todo el equipo. ¿Qué otros mensajes han llegado a nuestra cuenta? Vamos a pasar a revisarlos de inmediato. Allí los va a colocar nuestro director. Bueno, por acá piden felicitaciones para el señor Reinier, que está de cumpleaños. Dice acá que está de manteles largos. Bueno, eso es un dicho muy mexicano. Saludos para todos los que forman parte del noticiero Televen. Esto lo envían desde los Estados Unidos. Una venezolana que los escucha. Bueno, muchísimas gracias. También envían saludos desde Nirgua. Bueno, agradecemos a todos
todos ustedes este contacto y por supuesto estamos muy pendientes que en el caso de las denuncias sean atendidas por las autoridades correspondientes. Es así, agradecemos ese cariño que nos hacen llegar no solo desde acá, desde Venezuela, sino también desde otras naciones donde hay venezolanos también viendo el noticiero Primera Emisión. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bien, hay varios temas que desarrollaremos, que presentaremos en esta primera emisión. Atención con este que vamos a jerarquizar en el inicio de este nuevo resumen, tiene que ver con el famoso bullying. La pregunta, ¿qué medidas podrían tomar los padres y representantes si su niño o adolescente ha sufrido de acoso escolar? Atención con esto entonces, repito. Nuestra reportera Mardola Iprin nos responderá en un trabajo especial que ha preparado. Bueno, reciben recursos las gobernaciones de estado. Autoridades nacionales asignaron recursos a la gobernación, por ejemplo, del estado Nueva Esparta para atender diferentes dificultades, sobre todo en materia de servicios. Vamos a hablar del estado Carabobo, están pidiendo un ajuste de tarifas. Esto lo hace la Cámara Regional de Carga de esa entidad. Solicita actualizar las tarifas de sus servicios. Más adelante vamos a conocer el por qué están solicitando este ajuste. Ahora con temas internacionales, vamos a ponderar ¿no? Al menos 124 personas fueron capturadas en Colombia durante un operativo para combatir el secuestro y la extorsión. Tema de la entrevista. Bueno, hoy tendremos como invitada a Celsa Afonso dos Santos, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Y al final, siempre, la información del arte y el espectáculo en lo actual. Marvel Studios presentó el primer teaser de la nueva adaptación cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, la invitación para que permanezcan allí es una breve pausa que hacemos siempre a esta hora. Al retorno, entonces, tendremos las informaciones más detalles y lo que vayamos sumando en el desarrollo de esta primera emisión con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. Feliz día para todo el equipo presente acá en el estudio, por supuesto, para ustedes en sus hogares. Estamos felices de compartir con ustedes cada mañana la mejor información. Adrián, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmela. Muy bien. Buenos días, Carlos, Gaudí, Ricardo. Como siempre, un placer acompañarnos a esta hora de la mañana. Y, por supuesto, señores televidentes, muy buenos días. Hoy, 5 de febrero, se celebra el Día Mundial del Hombre del Tiempo, en honor al primer meteorólogo, John Jeffries, un estadounidense responsable de determinar las condiciones atmosféricas en Londres, subido en un globo a 3.000 metros de altura con un termómetro, un barómetro y un hidrógrafo. Bueno, muy bien, amigos, nos vamos a una nueva pausa. Venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, 7 fallecidos durante un motín en México. Continuamos con las informaciones. El secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, indicó que solicitarán al Ministerio Público una investigación de los fondos enviados por Estados Unidos a dirigentes de la oposición. Nosotros tenemos ya la información levantada completa y vamos a consignar ante el Ministerio Público las personas que fueron beneficiadas en lo que significa el IRTN, de donde viene esa plata que investiga el FBI, que le entregaron al señor Juan Guaidó. El también diputado a la Asamblea Nacional aseguró que hasta ahora cuentan con más de 400 aspirantes a candidatos a todos los cargos de elección popular para los comicios del próximo 27 de abril. También señaló que desde la organización que representa rechazan el Estado comunal como la organización política territorial de Venezuela. Desde la Tolda Verde celebraron los encuentros entre Estados Unidos y Venezuela tras la reunión que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell. A su juicio, estas comunicaciones y encuentros deben continuar, pero sin ningún tipo de chantaje. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a mediados de este mes dará el primer paso para comenzar el proceso de reforma constitucional. El 15 de febrero voy a juramentar y a entregar el primer proyecto para
la gran reforma constitucional que vamos a debatir y a consensuar con el pueblo venezolano en los territorios, en las asambleas, en las bases. En el marco de la marcha en conmemoración al 33 aniversario de los hechos del 4 de febrero, el jefe de Estado instó a realizar la segunda consulta nacional para el 27 de abril, junto con las elecciones legislativas y regionales. Para adelantar trabajo, y en la misma medida que estamos votando por Asamblea Nacional, por gobernaciones, por Asamblea Legislativa, se haga la segunda consulta nacional para que la gente elija en los circuitos comunales los proyectos del segundo trimestre de este año. Es una idea, ojalá se pueda. Logísticamente, yo creo que se puede. El primer mandatario indicó que la Asamblea Nacional realizará una consulta popular sobre el plan de las 7T para convertirlas en ley orgánica del país. Durante la movilización, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que el gobierno está a disposición de cualquier organismo de investigación de los Estados Unidos para presentar las pruebas sobre presuntas irregularidades relacionadas con la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. El paso de migrantes en la selva del Darién cayó 93,80% en enero de este año en comparación al mismo periodo del año pasado. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Migración de Panamá, que detalló que en el mes anterior solo se reportaron 2.158 desplazados, mientras que en el mismo mes, pero del año pasado, se registraron 34.839 personas. El organismo señaló que el pasado lunes enviaron a Colombia a 43 personas. Indicaron que algunos fueron expulsados acusados de delitos como trata de personas, agresión sexual, narcotráfico y evasión de puestos de control fronterizo. Y Amnistía Internacional rechazó la suspensión del estatus de protección temporal para los venezolanos. La directora de la Organización para las Américas, Anna Picker, indicó que esta medida afecta a quienes buscan asilo. Indicó que su cancelación pone en riesgo a más de 300.000 personas. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad del noticiero, primera emisión. Al regreso, 2 presuntos delincuentes abatidos durante un enfrentamiento en el estado Aragua. Dos presuntos delincuentes abatidos y un funcionario herido fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado en la zona de San Vicente del municipio Girardot del estado Aragua. El hecho se registró específicamente en el sector La Milagrosa de San Vicente, donde los delincuentes conocidos como El Gringo y El Boloña fueron abatidos por funcionarios del 6CPC. Se pudo conocer que los dos antisociales se dedicaban a la extorsión de empresarios y comerciantes en la zona mencionada, exigiéndoles el pago de vacunas a cambio de no atentar contra sus vidas o negocios. Asimismo, durante la intervención, un funcionario del 6CPC Maracay también resultó herido. Cabe destacar que las autoridades lograron recuperar una granada, 2 armas de fuego y otras evidencias de interés criminalístico que serán claves para continuar las investigaciones y seguir combatiendo la delincuencia en la zona. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. En San Félix, estado Bolívar, murió un privado de libertad tras recibir varias heridas punzopenetrantes durante una riña registrada en el Centro de Control y Resguardo de Detenidos Guaiparo 2 de la Policía Nacional. Andrea Calma nos tiene el reporte. De acuerdo al reporte policial, el enfrentamiento entre el grupo de reclusos se produjo en la celda F del mencionado recinto carcelario. En el lugar, Winder O'Neill Rosario Marín, de 25 años, fue herido por arma blanca en la región pectoral y, aunque fue trasladado al hospital Dr. Raúl León Otero, falleció minutos después de su ingreso. Asimismo, la información oficial indica que Rosario Marín estaba detenido desde el 28 de abril del año 2024, acusado de cometer extorsión agravada en grado de coautoría, obstrucción al libre comercio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. De un disparo fue asesinado un hombre en Barquisimeto, estado Lara. De acuerdo al reporte de funcionarios de seguridad, la víctima había salido en su motocicleta desde una vivienda situada en la calle 9 del sector Pueblo Nuevo, en el oeste de Barquisimeto.
Fue en este punto cuando lo abordó un desconocido y le propinó un disparo en el pecho. El hombre, identificado como Jorvis Mujica, de 31 años, huyó herido de la escena y en la avenida Florencio Jiménez colisionó su motocicleta tras morir. Familiares se acercaron hasta el lugar y rindieron declaraciones a los entes correspondientes. La policía científica realizó el levantamiento del cuerpo y posteriormente abrirá una investigación que ubique quién o quiénes están implicados en la muerte de este hombre. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. La Superintendencia Nacional Antidrogas anunció la incautación de 655 kilogramos de presunta cocaína y el desmantelamiento de 3 campamentos para la producción de droga en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, cerca de la frontera con Colombia. La superintendencia detalló que durante la operación militar Relámpago del Catatumbo se incautaron también 7 envases plásticos con al menos 1.400 litros de supuesta acetona, un camión y varias prendas militares alusivas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cambiar de colegio a niños o jóvenes que han sufrido de acoso escolar no servirá para solucionar el problema de forma definitiva. La psicóloga de SECODAP, Rosa Peregrino, confirma que la medida es una alternativa para facilitar la adaptación a su entorno social. Superar el acoso escolar no tiene receta mágica. Retirar de sus colegios a los niños y jóvenes que han sido víctimas de acoso no elimina las secuelas de la agresión que han sufrido, aunque dependiendo de la gravedad del caso puede ofrecer tranquilidad. Esta es una medida que se puede tomar para apoyar a la víctima a volver a, de alguna manera, integrarse a un entorno escolar que le sea saludable, que le sea ameno y en donde él pueda retomar sus objetivos académicos de una manera saludable. Sin embargo, frente a una situación de acoso escolar, pensar que retirar al niño que está siendo agredido de esa institución es la solución es un error. Porque entonces estamos además atribuyéndole a ese niño o a ese adolescente, que al final es una víctima de esta agresión, la responsabilidad o estamos generando en su vida unos cambios que van a ser difíciles de aceptar. Como no se trata de una medida única, hay muchos factores que tomar en cuenta. Tanto padres como docentes deben evaluar qué hacer desde su rol. El acoso escolar puede suceder en cualquier institución, se encuentre donde se encuentre, del estatus del que sea. Entonces, hay que evaluar con muchísimo cuidado, dependiendo del caso del que estemos hablando, si realmente es una medida que vale la pena tomar. Hay que poner en una balanza sus pros y sus contras, evaluar la situación actual de ese alumno, ver qué medidas también está tomando la institución y si realmente hay un apoyo por su parte y si hay un engranaje. Pellegrino insiste en investigar las razones de la agresión, no limitarse a sanciones, sino ver qué pasa en el entorno. Mientras esto se resuelve, recomienda acompañar de manera cercana a la víctima. Es indispensable fortalecer su autoestima, poder ayudarlo a sanar esas fracturas que hay con respecto a lo que él piensa de sí mismo. Es indispensable para que él entonces tenga esas habilidades para vincularse y socializar con gente nueva. Recuerda que no todos los jóvenes tienen las mismas herramientas emocionales para enfrentar un caso de bullying e incluso una mudanza de colegio por esta misma razón. Así que no descarte buscar apoyo profesional. Mardo Leiprin, Televen. La Cámara Regional de Carga del Estado Carabobo informó que las tarifas de sus servicios deben actualizarse debido al alto costo de los repuestos, el combustible y el reciente aumento de los peajes en nuestro país. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene los detalles. Aseguran que este incremento en los peajes impactará las ya devaluadas tarifas de los transportistas de carga pesada, quienes con lo poco que perciben deben mantener sus unidades y el bienestar de sus familias. Es un dinero que no te cubre tus necesidades. Entonces ese transportista le ingresa un flujo de caja, pero con ese flujo de caja no puede comprar caucho, no puede comprar baterías, no puede quizás hasta surtir combustible. Mira, que no se malinterprete, quizás que no, que la Cámara Regional de Carga está hablando que no quiere. No, estamos convencidos que eso es una necesidad. O sea, que los servicios públicos, no solamente el peaje, sino todos los servicios que existen deben ser cancelados. Ahora bien, retribúyeme el servicio. Alertan que si no se ajustan los fletes a la realidad económica del país, progresivamente saldrán de circulación más unidades. Fácilmente, de forma responsable, podemos hablar de un 70% de unidades actualmente que se encuentran accidentadas. Y poco a poco ha ido disminuyendo y desmejorándose. Entonces, es necesario ya de forma inmediata tomar acciones
en cuanto a lo que es la actualización de las tarifas del sector transporte. Desde el estado Carabobo Andino, Ignacio Yaguare, Televen. El gobierno nacional aumentó las asignaciones de recursos económicos a través del Consejo Federal a la Gobernación y a las alcaldías y consejos comunales del estado Nueva Esparta. Así lo anunciaron los alcaldes de la tolda oficialista. El alcalde de Arismendi, Elí Romero, destacó que estos recursos adicionales permitirán abordar problemáticas como las fallas en el servicio de agua a través de la reparación de plantas desalinizadoras, mejoramiento de la vialidad y rehabilitaciones en otras áreas. Se está asignando un 30% más para los consejos comunales, un 30% con relación a las asignaciones del año pasado, un 15% más con relación a las alcaldías y un 25% más con relación a las gobernaciones. Me acompañó en esa representación la alcaldesa Maricel Velázquez. Buenas noticias y nosotros seguimos avanzando. Vamos a presentar en los próximos meses, sean proyectos que beneficien a las comunidades como se ven haciendo. Romero destacó que impulsarán propuestas sociales y de infraestructura. Se ha seguido trabajando en la rehabilitación de los centros asistenciales y hospitales, inauguración del Hospital Virgen del Valle. Es decir, nosotros hemos estado conjuntamente planificando entre todos los alcaldes para avanzar en lo que se debe avanzar en el estado de Nueva Esparta. El alcalde Elí Romero destacó que el 80% de los proyectos presentados por las alcaldías también incluyen plan de asfaltado, bacheo y mantenimiento de las principales calles y avenidas de la región. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. La Cámara de Comercio del Estado Lara asegura que sus agremiados cuentan con inventario de mercancía para sus clientes en este primer trimestre del año. Recuérdense que el Estado no se despierta hasta que la Divina Pastora pasa. Por lo tanto, estacionalmente el Estado Lara siempre comienza una primera quincena lenta. Y aquí tiene que ver, aquí hay dos cosas importantes que tenemos que analizar. Los niveles de abastecimiento. ¿Qué pasó en enero con el abastecimiento? El abastecimiento de enero, febrero y marzo del año 2025 arrancan con absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque el ciclo del comercio arranca 3 meses antes de cada mes. En sus declaraciones, el máximo vocero de este sector exhortó a los comerciantes a cancelar sus tributos debido a que un 70% de ellos no cumple regularmente con el pago de impuestos a los entes recaudadores. Que la evasión es otro de los daños que debe evitarse. La Cámara de Comercio del Estado Lara no está a favor de la evasión y por lo tanto consideramos que no solamente el comerciante que hoy aporta, sino la inmensa cantidad de los que no aportan deben contribuir. También durante la rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Comercio Regional, José Vicente Ríos, propuso a los entes regularizar a los mototaxistas que cumplen con actividades comerciales en establecimientos para que se cree un clima de armonización tributario y de esta manera este ingreso sea reinvertido en obras para los habitantes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Habitantes del barrio Corozal, en el municipio Girardot del estado Aragua, denuncian constantes problemas de electricidad, ocasionando pérdida de comida y aparatos electrodomésticos. Imagínate que hay personas de tercera edad, las personas que tienen el poquito salado que tenían, pues ya tienen 10 días que no puedes hacer nada. En el día de ayer se nos fue la luz 3 veces, hoy el que va de día se ha ido 4 veces la luz. Claro, yo viene y reparan, pero eso se va, se quema y se vuelve a caer. Tenemos bastantes años con eso, que la luz se va, vienen, pero le dan el pañito de agua y ya se vuelve a dañar. Además, la comunidad hizo un llamado de alerta por varios postes eléctricos, los cuales están en alto nivel de deterioro. Asimismo, mencionaron que la vialidad de la zona se encuentra en muy mal estado. Esto tiene... ¿Qué te digo? Más de 8 años que no se faltan estas calles. Tenemos el servicio de aguas blancas, que es de nosotros. Tenemos una tubería que tiene más de 70 años. Lo pusieron nuestros viejos fundadores de este barrio y no ha habido manera de eso. Tenemos el problema del puente de la entrada del barrio Corozal,
que ese es un proyecto que tiene yo no sé cuántos años y tampoco se ha hecho. Los habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades para la pronta solución de estas problemáticas. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Vamos ahora al estado Monagas. El Instituto Municipal de Parques y Turismos de la Alcaldía de Maturín inició el plan de recuperación de al menos 6 parques que están en situación de abandono en las parroquias San Simón, Las Cocuizas y Alto de los Godos. Lacey San Luis nos tiene el reporte. Para este primer trimestre vamos a tener la limpieza y la recuperación de los 3 parques nacionales y los 3 parques municipales, llevando a cabo esto el bienestar de diversas comunidades. Tenemos en proyecto hacer como una vida universitaria, le permita ser sitio de estudio, de relajación y la parte aeróbica. Autoridades estiman que la recuperación de estos parques culmina en el próximo mes de marzo. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Y el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, ratificó su disposición de seguir al frente del despacho del Ejecutivo Regional, poniendo su nombre para la reelección en los próximos comicios. Desde el Centro de Artes Omar Carreño en la Asunción, acompañados de los alcaldes, líderes y demás representantes políticos, Rodríguez oficializó su compromiso de postularse para el 27 de abril. Durante su discurso hizo un llamado a la unidad de los pueblos y a participar en los comicios. Para que el progreso siga en esta tierra, para que los programas sociales que se han implementado, no ocasional y circunstancial, permanentemente, que el margariteño, el conyense, el pobre, el necesitado, tenga su cesta alimentaria. El gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, pidió a los margariteños renovar su confianza en su gestión para continuar trayendo el progreso a la región insular en los próximos comicios. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Antes de la pausa, tenemos para ustedes un servicio público. Se requiere con urgencia Ibrutinib en cualquier presentación. Si usted tiene o puede colaborar, por favor, comuníquese con el 0414-237-9737. Muchas gracias. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, aumenta 10 la cifra de fallecidos en tiroteo en Suecia. Esto y más en la sección internacional en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Suecia, donde ayer tuvo lugar, según las autoridades, el peor tiroteo masivo ocurrido en ese país en la historia. El número de fallecidos en esta tragedia en una escuela para adultos de la ciudad de Örebro se eleva a 10, entre ellos el presunto autor del ataque que murió al enfrentarse a las fuerzas del orden. El sujeto con licencia para portar armas no está vinculado a ninguna banda delictiva y se descarta por el momento cualquier relación con un ataque terrorista. La policía investiga el suceso como un intento de asesinato, un incendio provocado y un delito con arma de fuego. La identidad del agresor no ha sido revelada. Volvemos a nuestro continente. En México, 7 personas perdieron la vida durante un motín registrado en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Villahermosa. Hasta el momento, las autoridades locales no han ofrecido detalles de cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, medios de comunicación del país señalan que se habría producido un enfrentamiento entre bandas rivales. Vamos a Colombia. Al menos 124 personas fueron capturadas en un operativo contra el secuestro y la extorsión llevado a cabo en Bogotá y otras regiones del país. Los detenidos son integrantes de 14 grupos criminales, entre ellos presuntos miembros del Clan del Golfo y el Tren de Aragua. La redada se llevó a cabo en la capital colombiana y en los departamentos de Caldas, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Meta. En Brasil, cerca de 45.000 personas se encuentran afectadas por las inundaciones ocurridas en una localidad humilde de Sao Paulo. Muchas casas resultaron seriamente dañadas tras las fuertes lluvias de los últimos días y el desborde del río Tetê que atraviesa todo el estado de Sao Paulo. En algunos sitios el agua llegó a alcanzar 1 metro de altura. En el Reino Unido, una delegación independiente va a revisar el caso de la enfermera británica Lucy Letby, condenada a cadena perpetua por el asesinato de 7 recién nacidos entre 2015 y 2016.
Esto luego de que un comité de 14 expertos médicos examinara las pruebas que la llevaron a la cárcel. Un doctor canadiense, por cierto, señala que en todos los casos las muertes o lesiones se debieron a causas naturales o mala atención médica. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales y redes sociales, además de diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Prensa Libre que circula en Guatemala, donde un temblor de 5.5 sacude a este país la madrugada de este miércoles. Señala que el sismo se registró alrededor de la 1 de la mañana y que se sintió en varios puntos del país. Hasta el momento no se han reportado heridos. Ahora pasamos al portal de Infobae que titula: el grupo terrorista Hamas amenazó con una escalada de la guerra tras la propuesta de Trump de tomar el control de Gaza. Un alto funcionario de la organización extremista calificó el plan de la administración republicana de ridículo y absurdo y advirtió que su implementación desataría una grave inestabilidad en la región. En videos virales tenemos el inesperado encuentro de unas jóvenes turistas con cebras y avestruces en Georgia, Estados Unidos, durante un safari. El video muestra cómo las chicas vivieron un momento de risas y temor cuando un grupo de cebras asomaron sus cabezas al interior del vehículo con el objetivo de tomar comida. Segundos más tarde, varias avestruces se sumaron a las cebras. Bueno, imagínate, ¿qué animalito faltó allí? Bueno, no sé, no, un león, pero no veo que estén muy interesados las cebras en la comida, sino en ellas, ¿no? Bueno. Las quieren comer a ellas. Muy bien. Bueno, vamos ahora con la información deportiva con Antonio Abellaz, que nos tiene excelentes noticias. Gracias muchachos, feliz mañana para ustedes y para todas las personas que ya nos acompañan a esta hora en la sección de deportes. Bien lo decía mi compañero Adrián, excelentes noticias para el deporte nacional en la sección de hoy, miércoles 5 de febrero, y hablamos, por supuesto, en primer lugar, del béisbol venezolano. En un juego para la historia, Cardenales de Lara arrolló 10-0 al Japan Breeze en 8 entradas con un no-hitter incluido, y de esta manera propinaron el primer knockout o la regla de la misericordia en las 67 ediciones de la Serie del Caribe. El derecho Jesús Vargas lanzó los 8 innings sin permitir hit, incluyendo 7 ponches y 3 bases por bola, para convertirse en apenas el tercer lanzador en conseguir esta hazaña en la Serie del Caribe, luego de que lo lograra Thomas Paine con Cuba en la edición de Panamá 1952 y el criollo Ángel Padrón con los Tiburones de La Guaira, lo recordarán ustedes, el año pasado en Miami, y que disfrutaron, por cierto, por la pantalla de Televen. Ya en el primer episodio, Cardenales aprovechó el descontrol del picheo del equipo asiático y fabricó un racimo de 5 rayitas, incluyendo un doble impulsor de 2 carreras de Ali Sánchez. Con una cómoda diferencia en la pizarra durante todo el desarrollo del juego, la ventaja de 10 carreras se materializó en la parte baja de la octava entrada con un jonrón impulsor de 2 carreras por parte de Alexia Marista, quien se fue del juego de 3-2 con un doblete y 3 anotadas. Así las cosas, hoy miércoles se jugarán las semifinales de esta Serie del Caribe. Los Cardenales de Lara enfrentarán a los Leones del Escogido de República Dominicana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, y con transmisión como siempre de Televen, tu canal, mientras que los Charros de Jalisco de México chocarán ante los Indios de Mayagüez de Puerto Rico a las 11 de la noche, hora de nuestro país. Como les decía, continuamos con las buenas noticias, pero ahora con respecto al fútbol. El Monagas Sport Club venció con autoridad 2-0 a Defensor Sporting de Uruguay en el encuentro de ida de la primera fase de la Conmebol Libertadores. Y hablando de torneos, de selecciones o de clubes, se sigue desarrollando el Sudamericano Sub-20 en nuestro país y hay noticias en ese sentido. Argentina, Brasil y Colombia fueron los grandes ganadores en la jornada 1 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Más noticias positivas, hay fichajes.
de venezolanos que ahora parten hacia el extranjero. El futbolista criollo Gleiker Mendoza es el nuevo fichaje del FC Krivas de la primera división del fútbol de Ucrania. El extremo venezolano de 23 años llega a la liga ucraniana en condición de préstamo por un año proveniente del Deportivo Táchira, aunque el contrato también incluye una opción a compra por un monto por ahora no divulgado. Recordemos que Mendoza, quien anotó 3 goles y repartió 4 asistencias en 28 partidos en la temporada pasada con el Deportivo Táchira, viene de debutar con la Vinotinto Absoluta en el amistoso del pasado mes de enero frente a Estados Unidos. Por otro lado, y hablando también de fichajes, el canadiense Alphonso Davies renovó con el Bayern de Múnich hasta el año 2030, rechazando así una posible contratación con el Real Madrid, que estaba interesado lógicamente en integrarlo a su plantilla en caso de que quedase libre. Hasta la fecha, el lateral de 24 años ha jugado 220 partidos con el equipo bávaro y suma 12 goles en su registro personal desde su llegada a Alemania en enero de 2019. Hablando del Bayern, les contamos rápidamente otros movimientos en el mercado de fichajes. El prometedor delantero francés Mathys Tel sale cedido del equipo muniqués y pone rumbo al Tottenham de la Premier League, que pagó 10 millones de euros por este préstamo, mientras que el defensor neerlandés Tyrell Malacia también se va a préstamo del Manchester United al PSV Eindhoven de Países Bajos. Ahora sí, cambiamos de disciplina deportiva, nos vamos a Estados Unidos y tenemos que hablar de baloncesto. El basquetbolista esloveno Luka Doncic fue presentado oficialmente por Los Ángeles Lakers, luego de ser traspasado por los Dallas Mavericks a cambio del pívot Anthony Davis, en lo que muchos consideran el canje más impactante dentro de la NBA en los últimos 50 años. En sus primeras declaraciones como miembro del equipo californiano, el base de 25 años expresó que su principal misión en el equipo es ganar campeonatos. Escuchemos. Todo el mundo estaba sorprendido, así que puedes imaginar lo sorprendido que estaba yo. Estaba casi dormido, así que cuando recibí la llamada tuve que comprobarlo. Al principio no me lo creía y fue un gran shock. Fueron momentos duros para mí. Estaba en casa, así que fueron momentos muy duros, especialmente el primer día. Como ya he dicho, voy a jugar en el mejor club del mundo y estoy entusiasmado con este nuevo viaje. Hasta ahora se desconocen con exactitud las razones del cambio, sin embargo, algunos medios señalan que la decisión vendría por el estado físico y las múltiples lesiones que ha sufrido Doncic desde el año 2018. A pesar de que Doncic llega entonces a un equipo históricamente ganador como Los Ángeles Lakers, sin duda alguna, en esta presentación todavía se le veía algo acontecido y en shock emocional por haber abandonado el equipo que hasta ahora había sido su única camiseta en el mejor baloncesto del mundo en la NBA. Llegamos al final de los deportes por el día de hoy. Atentos, hoy 6 de la tarde, recuerden, Venezuela en la Serie del Caribe juega la semifinal contra República Dominicana por Televen. Bueno, sencillamente estamos agarrando impulso, ¿no? Sí, secciones como las de hoy las disfrutamos un montón porque están llenas de buenas noticias, menos mal. Agarrando impulso, digo, con los Cardenales. Sí, por eso, ojalá sigan y ganen hoy en la semifinal. La final sería el viernes si le ganan hoy a República Dominicana. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Bueno, en primera persona, vamos a seguirla ligando a Venezuela, Así pues, es. que esa racha continúe. Pero mientras tanto nos vamos nosotros a un corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Celsa Alfonso dos Santos, directora de la Escuela de Educación de la UCAP. Bien, vamos a conversar con Celsa Alfonso dos Santos. Ella es la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, hablar de educación, Celsa, y bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La agenda de trabajo sería larguísima, ¿no? Y sobre todo la educación de nuestro país, tanto la pública como la privada, que ha estado en un comportamiento ondulante, con dificultades, contratiempos, momentos estelares y momentos también pues, de mucha deficiencia. Ustedes vienen trabajando desde hace tiempo sobre el tema educativo, están hablando pronto de una realización de un censo claro, definido y preciso sobre cuánta gente hay estudiando de verdad en el país. No solamente me imagino que es educación superior, sino también en el resto de la educación venezolana. Háblanos un poquito de eso para comenzar y luego entramos en otros detalles, ¿no? Sí, bueno, desde el 2019 la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Educación, con el profesor José Javier Sala, se ha trabajado
una evaluación de conocimiento, CECEL, ¿sí? Ese sistema de evaluación que se ha hecho del diagnóstico de logros de aprendizaje de los estudiantes desde el nivel de primaria hasta educación media general. La propuesta que se ha hecho del censo educativo es hacer un diagnóstico, una estadística de la matrícula escolar, cuántos estudiantes tenemos, cuántos profesores demandan actualmente, cuántos se están graduando, cuántos están de acuerdo a la especialidad con lo que están dando clases en sus colegios, la infraestructura, lo que es condiciones en cuanto a materiales, recursos educativos, el nivel, si es rural, cuántos discapacitados tenemos en aulas, cuántos son de urbano, es decir, de acuerdo Largo, a... ¿no? Sí, bueno, digo, Sí. las variables son extensas. Son extensas. En COVID ha trabajado ya por muchos años en la universidad con esa estadística. Y el Ministerio del Poder Popular para la Educación está haciendo también un diagnóstico de cuántos estudiantes tiene y cuántos están matriculados oficialmente. Pero fíjate una cosa, Celsa, que me llama la atención. Iba a preguntarte precisamente, ahora que lo mencionas, pues viene a colación. Uno pensaría que el Ministerio de Educación tiene el control de todo eso, que tiene las estadísticas, que tiene los porcentajes que tienen, pero resulta ser que no es así. No es así. Hay una dispersión absoluta entonces en ese sentido, ¿no? Sí, entonces en esos estimados, las personas lo que han trabajado, del 2014 tuvimos una consulta de la calidad educativa y en esa consulta que hicieron abierta a la ciudadanía, el 59% comentó de formación docente y de eso vieron o hicieron un diagnóstico de la diáspora, de actualmente que tenemos de docentes y en lo que corresponde a la UCB, UPEL, UCAP, Monte Ávila, Universidad Metropolitana, cuántos actualmente están saliendo graduados en lo que es la escuela de educación, ¿sí? Y por qué ese déficit actualmente, por qué no es atractivo para nuestros estudiantes formarse en la carrera educativa, en la carrera docente. Sí, fíjate que en una oportunidad el año pasado, pero no hace mucho tampoco, estuvo aquí el profesor Tulio Ramírez, quien es el director de posgrado precisamente allá en la Universidad Católica, y nos hablaba del tema de aquel vacío, de lo que hay, del déficit, pero es un déficit realmente dramático en cuanto a docentes, no solo universitarios, sino docentes en general de educación secundaria y de educación primaria, ¿no? Sí, en educación inicial primaria, actualmente nosotros en la mención tenemos 4 estudiantes. Y en esa 4 estudiantes. 4 estudiantes de 120 estudiantes. Tenemos 8 menciones actualmente en UCAP y de esas menciones el doctor Tulio Ramírez hace el estudio y ve que del 2008 al 2023 la caída ha sido, hablamos de 2.300 en el caso del UCAP, de estudiantes en el 2008 y tenemos en el 2023 120 estudiantes. Entonces, esa diferencia es lo que estamos viendo que no solamente corresponde por el número de estudiantes que se están inscribiendo para la carrera docente, sino también especialidades como física y matemática, biología y química, ciencias sociales, integral e inicial. Estamos hablando que ha bajado el porcentaje a tal punto de hablar de 1 o 2% en estas menciones. Ahora, Celsa, ¿cuál es la hipótesis, o varias debe haber en ese sentido, del por qué ha declinado el interés por estudiar educación y además el interés por dar educación pues, a un colectivo, a una sociedad, en este caso? Bueno, actualmente la condición laboral... La condición económica yo me imagino que debe ser fundamental también. El salario, lo que es, y la infraestructura. También el docente, el reconocimiento social. Es decir, hay una motivación, pero esa motivación cuando llegan al aula y se encuentran con el estudiante que está desmotivado por diferentes razones, desde que el aula no está en cuanto a condiciones de servicio de electricidad, de agua, de servicios públicos, entonces hay una cadena, un círculo. Entonces tenemos que comenzar a hacer diagnóstico de necesidad entre el colegio a nivel local, luego regional y luego nacional. Si no tienen esos diagnósticos, lo pueden hacer de manera colaborativa, es decir, dentro de circuitos. Entonces esos colegios comienzan a hacer una valoración, una autoevaluación y luego entre sus pares, ¿sí? Entre ese circuito, cómo estamos. Y no solamente a nivel de infraestructura, sino también a nivel de lo que corresponde, con qué contamos. Este profesor, ¿qué tengo que actualizarlo? ¿En qué está formado? ¿Y cuál es su formación inicial? Porque muchos están dando clases y no tienen
en la actualización de su currículum, la formación en herramientas digitales que hoy en día los estudiantes están demandando. Ahora, bueno, vamos a hablar al retorno, vamos a hacer una pausa, Sí. pero me gustaría plantearte lo que significa la fragilidad, ¿verdad?, en la formación de profesores para educación primaria, educación secundaria y universidad, y cómo se está reflejando todo ello en la formación educativa del país. Pero eso lo hablamos al retorno, ya vamos a regresar contigo, Celsa. Estamos hablando con Celsa Afonso dos Santos, que es la directora de educación de la escuela, la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bien, continuamos conversando con Celsa Afonso dos Santos, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, hablábamos de lo que significa la fragilidad y cómo se está reflejando ello en la formación educativa y en general en la formación educativa y académica de los diferentes espacios. Sí, ese capital humano, que es lo que tenemos que velar y entender que solo la educación transforma un país y construye dándole oportunidades y herramientas. Entonces, este estudiante hoy en día se siente vulnerable y no cuenta en algunas oportunidades con las herramientas y hay una brecha entre lo que es el sector público y el privado. Actualmente se ha exacerbado esa brecha. Ahora, ¿cómo cubrir esos espacios, Celsa? O sea, ¿cómo motivar, cómo estimular para que la educación sea un referente fundamental y para que muchos muchachos que salen, por ejemplo, de un bachillerato se animen y se entusiasmen para estudiar en una escuela de educación? Sí, lo primero es un pacto educativo global entre lo que es la sociedad, Estado y la comunidad, ¿sí? En eso nosotros tenemos que trabajar en que la empresa privada pueda, por responsabilidad social, seguir ayudando, como lo ha hecho hasta ahora, igual que las ONG, tomando iniciativas y apoyando lo que es la formación de estos profesores y tenemos como la Fundación Tinker en el extranjero, en la parte internacional y actualmente con el Fe y Alegría, Alianza por la Educación, que están uniéndose la empresa privada con lo que es las universidades, dándole respuesta y dándonos a nosotros el apoyo, en este caso económico, para que puedan surgir y apoyar estos proyectos que estamos actualmente en las universidades trabajando. Ahora, fíjate, tú puedes de repente a lo mejor estimular cierto número de personas para que regrese aquellos que se han marchado incluso, o trabajar a los que pudieran en un futuro convertirse en docentes universitarios. Digo docentes universitarios, también lo podemos hablar a nivel de lo que es bachillerato y en lo que es la formación básica, pero falta algo y en ese sentido la responsabilidad y el compromiso del Estado también está de por medio. Yo no sé cuál es la jerarquización o la prioridad que tiene el Estado en este sentido, porque en el discurso se dicen muchas cosas, pero en la realidad ocurre otra. Sí, está declarado en nuestra Constitución y en eso tiene que velar el Estado por el derecho de la educación para todos, universal. Y en eso tiene que velar que no se esté tan abierta la brecha entre lo que es el sector público y privado. Actualmente el 98% de estudiantes que se están formando en educación vienen del sector público. Solo el 2% corresponde al sector privado, es decir, que lo que está saliendo al mercado, estos estudiantes que están saliendo de educación media general a lo que es la formación técnica y superior, vienen de una formación del sector público. Entonces ahí es donde viene la mirada y que actualmente el Ministerio está dando un trabajo a lo que es la parte de acompañamiento y formación docente, porque están viendo en este momento que la calidad educativa ha disminuido. La comprensión lectora, la habilidad numérica, lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en lo que es los niveles socioemocionales, ese contacto que debe tener ese estudiante, no solamente con lo que tiene que ver con el conocimiento, sino el desarrollo de competencias y habilidades. Es decir, que ese profesor tiene que ser un facilitador y el estudiante el centro de lo que corresponde a sus niveles de aprendizaje. Ahora, si estableciéramos un contraste, no sé si la investigación o algunas investigaciones van en ese sentido, de cómo es la formación o la consistencia conceptual académica de un muchacho que sale de un colegio privado y que sale de un colegio público. Actualmente vemos que la UCB, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, está haciendo una reforma curricular, es decir, y el Ministerio también ha visto la necesidad que tenemos que hacer una revisión y una renovación de la malla curricular, es decir, trabajar por áreas. Esas áreas
competencias para lo que es la lectoescritura, la competencia lógica, matemática, la competencia en la ciencia, la competencia en lo que es socioemocional, la competencia en lo que tiene que ver con el trabajo tecnológico, los ejes tecnológicos, y en esas miras cada vez en el sector privado se están desarrollando esas competencias en los estudiantes y en el sector público están comenzando en esa formación. Y en la Universidad Central de Venezuela están teniendo una mirada actualmente con las 68 carreras de la reforma curricular para que pueda responder a la demanda actual del campo laboral de estas habilidades del siglo XXI. El tema está también en ese éxodo, en esa fuga de docentes, en esa diáspora. Tú no formas un docente de un día para otro, evidentemente, y los que se han marchado y que daban clases en las universidades públicas que se han ido del país, o los que se han trasladado sencillamente a las pocas universidades privadas que le dan la posibilidad, es bastante significativo, ¿no? Se habla de 10 a 15 años para que podamos trabajar y recuperar el número de docentes que necesitan nuestros estudiantes. Sí, ahora fíjate, adicionalmente a eso, la responsabilidad que asume, lo mencionábamos, del Estado, ok, está comenzando a tomar algunas iniciativas, pero han pasado muchos años donde se descuidó la educación en Venezuela, se jerarquizó quizá lo político por encima de lo que es la formación de los jóvenes en una sociedad, definitivamente. Y actualmente estamos viendo que esa capacidad productiva, esa mano de obra, ese capital humano, no lo estamos contando, sino que los estudiantes están teniendo miras para tareas o emprendimientos a corto plazo, certificaciones, diplomados, pero no con miras de un estudio para técnico o educación superior, porque tienen que actualmente velar por lo que es el apoyo económico en sus casas. Otro ingrediente adicional, te comento, es el joven que logra estudiar, logra graduarse, pero su objetivo no es quedarse en el país. Primero un posgrado en el exterior, si tiene la oportunidad y la ocasión, y si lo hace, probablemente se quede también. Entonces, allí es donde tiene que el Estado, junto con lo que está haciendo actualmente, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, motivar con estos estudiantes, los más pequeños, educación inicial y primaria, con lo que son los semilleros de investigación, los semilleros científicos, dotar a los colegios y velar que esos profesores tengan las condiciones laborales, salarios dignos para que puedan entonces emprender y enamorar y ser testimonio en esos estudiantes para que ellos puedan ver en ese profesor una oportunidad de imitar y de seguir ese trabajo que ha hecho su profesor en el aula. Me imagino que ustedes han intercambiado con representantes del Ministerio de Educación todo esto, ¿no? Sí, tuvimos la invitación en 2 oportunidades, la reunión. Estábamos esperando una tercera reunión. El ERCE en el 2025 viene con una evaluación de lo que es a nivel comparativo de los logros de aprendizaje de América Latina y el Caribe. Estamos esperando que nos hagan de nuevo la invitación para hacer el acompañamiento y ser veedores de esa evaluación y diagnóstico. Bueno, muchísima información, faltaría mucho más, Elsa, pero de todas maneras habrá oportunidad de conversar nuevamente contigo y te extiendo la invitación para una próxima ocasión para que podamos intercambiar. Hay que darle, explicarle, ofrecer a la gente y decirle claramente qué es lo que está pasando con la educación venezolana. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Amigos, Marvel reveló el primer adelanto de una de sus cintas más esperadas. La nueva película de los Cuatro Fantásticos lanzó su adelanto con un estilo visual único, una historia centrada en la familia y un poderoso enemigo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, muy buenos días, mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil, lo único que tienen que hacer es interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @mandymesa. Dicho esto, iniciamos.
Señores, Marvel Studios presentó el primer teaser de la nueva adaptación cinematográfica de los icónicos personajes de cómics. La película, dirigida por Matt Shaman y producida por Kevin Feige, se estrenará el próximo 25 de julio y marcará la introducción del equipo en el universo cinematográfico de Marvel. El adelanto de Los Cuatro Fantásticos, primer paso, mostró un enfoque retrofuturista ambientado en una versión alternativa de la década de 1960, estableciendo la estética que diferenciará, obviamente, la película de otras producciones. Cabe destacar que el elenco principal incluye a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, entre otros. Amigos, este es el adiós de una leyenda que convirtió su voz en revolución. A sus 71 años de edad, Cyndi Lauper sigue siendo la misma artista explosiva y rebelde que revolucionó el pop en los años 80. Pero esta vez se prepara para así cerrar un capítulo de su vida. Su gira de despedida, Las chicas solo quieren divertirse. Una gira de despedida tour. Y bueno, esta serie de shows comenzaron a finales del 2024 con espectáculos en Estados Unidos y Canadá. Y ahora continuará con un recorrido internacional. La próxima etapa iniciará el 8 de febrero en el Reino Unido, con presentaciones en Escocia, Inglaterra, entre otros países. Cantante regresa a los escenarios norteamericanos. La mexicana Natalia Furcade recorrerá Norteamérica. Y así, amigos, actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, punto final a esta primera emisión del noticiero de Televen. Una despedida muy rápida, será hasta mañana muy temprano después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.